Hola a todos, soy el Lobo Nómada, bienvenidos a mi canal. Hoy quiero hacer un video que es referente a una discusión que tuve con un joven, ¿ok? Hoy había llamado chaval por Instagram y tuvimos una discusión un poco cálida, porque, bueno, yo llamo chaval para explicar. eh, Cualquier persona que no importa que sea inclusive mayor que yo, eh, empiece a juzgar y a hacerse una historia en la cabeza acerca de una persona sin haberla conocido. Eso es algo normal, yo también lo he hecho, ¿vale? Así que me puedo llamar yo mismo chaval. Pero esto es referente a un comentario que puse yo en las redes sociales, en un artículo que dije que todos los políticos son iguales. Todos los políticos son corruptos. De izquierda y derecha es lo mismo. Y claro, él este es un joven que aparentemente está criado en un ambiente republicano. Eh, no sé si también tendrá ideologías comunistas o hubo alguien con ideología comunista en su casa que básicamente le inculcaron eso y él básicamente es lo que ha aprendido, ¿no? También me dijo que, claro, me dijo algo que me sorprendió muchísimo, que lo entiendo porque yo también he sido joven, que me dijo que no porque tenga 20 años no significa que pueda tener más experiencia que yo, que tengo 54. Eh, Me pareció un poco gracioso, pero bueno, así son la gente joven. Por otro lado, la experiencia de cada persona es una experiencia única, ¿no? Hay personas que han estudiado muchísimo y han dedicado sus vidas a los estudios, a leer y a estudiar, y de ahí no han pasado. Hay otras personas que, como yo, como dice el mismo nombre de mi perfil, soy una persona nómada que por los pasados 27 años he vivido entre, bueno, 54, ¿no? Porque tengo que contar casi la mitad de mi vida viviendo en Venezuela. Para aquellos que no saben, tengo doble nacionalidad, soy venezolano y soy español por parte de mi madre, que es española. Y todos sus descendientes eran españoles. Y bueno, por los pasados, toda mi vida, pues he vivido en 3 continentes y 5 países. Pero en los pasados 27 años, pues sí he vivido en 5 países, básicamente. Y eso es algo que no mucha gente lo hace, ¿vale? Y cuando digo vivido, no es que estuve ahí una semana pasando de vacaciones. Vivido en el sentido de que viví varios años, viví elecciones, aunque no las voté, pero viví el sistema electoral. He vivido también el sistema laboral, económico, social, y estoy familiarizado con diferentes tipos de culturas y diferentes tipos de maneras o perspectivas de ver lo que es la política, ¿no? Además que, bueno, también he cultivado amistades en diferentes países, las cuales veo noticias también que ellos publican, aunque en algunos casos son noticias que están en otro idioma, pero sus comentarios pues se pueden traducir, y cuando tengo dudas pues les pregunto y me responden. Entonces tengo una visión un poco más amplia de lo que es la política. No la entiendo muy bien, por supuesto. O sea, yo tampoco que soy un experto en política. Tampoco me interesó estudiar ciencias políticas. Desde muy joven realmente no me interesó nada la política. Es más, el segundo atentado contra la democracia en Venezuela, ya voy a explicar por qué digo democracia. El segundo atentado que lo realizó Chávez, yo decidí rotundamente irme de ese país y jamás regresar. Aunque regresé
pero unos cuantos meses y con la misma me fui otra vez porque me di cuenta de que ese no es mi país y no tengo nada ahí, pues, más que familiares, ¿no? En fin, eh, conozco la historia de Venezuela, cómo llegó hasta el punto de Chávez, que todo el mundo piensa que Chávez era socialista. No, Chávez era un dictador comunista, ¿vale? Vamos a hablar las cosas claras. Dictador comunista. No era una dictadura tan cerrada como la de Fidel Castro en Cuba, porque no podía cerrarla, porque necesitaba tenerla abierta, porque si no lo intervenían, ¿no? Muchos países, porque es un punto súper estratégico por los recursos naturales que tiene ese país, pues se le hacía imposible cerrarla. Entonces, ya teniendo esto en cuenta, sé lo que sucedió el transcurso de toda esa historia. Viví muchas elecciones, de las cuales solamente voté a dos, y después me fui y jamás volví a votar porque realmente no compartía nada de lo que estaba sucediendo allá. No tenía ni la más mínima intención de regresar tampoco. Y me empecé a involucrar en la política en España a raíz de que empecé a vivir ahí, ¿no? Y viví varios años, y me di cuenta de la similitud que tenía con Venezuela, ¿no? En el sentido de que provienen de dos dictaduras, ¿no? Y no estoy hablando de la de Chávez, eh, estoy hablando de la de Marcos Pérez Jiménez, que fue un dictador que fue derrocado en el 58. En España después tuvieron Franco, que yo tampoco estoy muy familiarizado con lo que hizo Franco, si habrá logrado algo, obras, infraestructuras. Sé que, bueno, creó el Valle de los Caídos, gran cosa. No es que eso sea algo increíble, o sea, es un monumento para él, básicamente. Comparado con, por lo menos, Marcos Pérez Jiménez, que si buscas en Wikipedia y buscas lo que él creó de infraestructura y cómo llevó a Venezuela a la cúspide por muchos años. Inclusive muchísimas multinacionales estuvieron involucradas en ese país. Pero quizás por A o por B, yo que no estoy tampoco de acuerdo con las dictaduras. Ojo, no quiero fomentar la dictadura, ni estoy elogiando a Marcos Pérez Jiménez más por lo que hizo bueno en Venezuela, ¿vale? Él aplicaba de la misma manera torturas, no él mismo, pero tenía su equipo, así como lo tenía Franco, ¿no? Con Billy el Niño y toda esta gente, ¿no? Entonces, ya llegando a explicar esto, ¿no? Cuando fue derrocado Marcos Pérez Jiménez, entraron como a la luz pública varios partidos políticos, ¿no? Unos de izquierdas, otros que se decían centro, pero no se definían si eran de derecha o no. Eran muchos de izquierdas que habían ahí, ¿no? Creo que era URD, también creo que también era de izquierda, si no mal no recuerdo. Y hubieron muchísimos políticos que se empezaron a involucrar con la política en Venezuela, ¿no? De la misma manera que sucedió en España con el PSOE y la Alianza Popular, y bueno, igualito. Es una gota de agua, básicamente. Y eso me pone a mí a pensar muchísimo, ¿no? Porque si nos damos cuenta de cómo está evolucionando España, pues ha evolucionado de la misma manera que Venezuela, en lo que es el tema político, ¿no? Ambos partidos
eh, pues se están repartiendo cada 4 años el liderazgo. Esto es absurdo. Y si no se lo reparten cada 4 años, hacen como en Estados Unidos, que repite uno 4 años más. Porque el que se estaba lanzando como candidato opositor, pues no era tan bonito. Entonces, yo escucho inclusive, viendo videos de otras personas que ponen ahí en YouTube, entrevistas a la gente. ¿Por qué votaste por él? Bueno, porque sé que va a hacer cosas buenas por mí. Cosas buenas por mí. No estoy hablando cosas buenas por la nación, por otra gente, nada. Cosas buenas para mí. Esa es la manera que vota la gente. Entonces, cuando se llega a ese punto de que estás votando por un individuo que no sabes ni quién es ni nada, que la mayoría ni siquiera se lee los programas electorales como yo, no los leo, porque ya es que no me interesan. Y yo he sido seducido, ¿entiendes? En muchos casos por la izquierda, no voy a negarlo. Por muchos años inclusive yo decía que era de izquierda, no del comunismo, pero un socialismo. Me gusta que haya una educación gratuita, una sanidad gratuita. No me importa si tengo que pagar más impuestos, con tal de que exista una sanidad gratuita, que haya un control de la vivienda, que haya haya seguridad, que exista todavía libre expresión, ¿entiendes? Porque hay países nórdicos aquí en Europa que no son socialistas, pero tienen un sistema, se podría llamar socialdemócrata, ¿vale? Y les funciona muy bien, de maravilla, pues. Inclusive creo que fue una de Jordi Évole, que hablaba acerca de los políticos en Dinamarca, ¿no? Que todos todos comparten una vivienda, como un edificio, comparten inclusive habitación, comparten comedor, lavandería, se desplazan en bicicleta o en transporte público, y no es esta ostentación de los políticos en España, que tienen que andar con choferes y el Audi y el iPad y el iPhone y todas esas gilipolleces, por favor, que estamos pagando nosotros, ¿vale? O sea, que tienen aparatos electrónicos de última generación, que ni yo los tengo. ¿Entiendes? Que yo tengo que trabajarlos duro, tengo que sudarlos para lograr comprarme eso, ¿no? Y tenemos un sistema de autónomos horroroso, que tenemos que pagar una cantidad de dinero. Por favor, cuando hay otros países en Europa que pagas nada, como aquí en Irlanda, tú pagas 50 euros para abrir tu compañía, y lo puedes hacer tú mismo, no tienes que pagarle a nadie, 50 pavos, ¿entiendes? Y después pagas al año, si no haces mucho dinero, más o menos como unos 20 pavos al año, ¿entiendes? Entonces, dependiendo, si haces mucho dinero, pues pagas tus impuestos, pero por lo menos que yo no hice nada el año pasado. Bueno, tuve que pagar como una especie de sanción, porque se me pasó con esto del COVID, se me pasó y tuve que pagar 120, pero si no hubiera tenido que pagar 20. Y entonces ese tipo de cosas yo digo, bueno, vale, mira, eso no sucede en España, ¿no? Entonces, yo le aconsejo a este joven y a las personas que me critican porque yo digo que todos los políticos son iguales, que le den un vistazo por lo menos a Rubén Gisbert, que es una persona que tiene más conocimiento acerca de leyes y política que yo. Y voy a poner en la descripción el enlace a 2 videos que vi recientemente, que, wow, me quedé sorprendido de muchas cosas, pues, porque cosas que la ignoramos, ¿no? Y la estamos viendo todo el tiempo, e ignoramos que acerca de esto, ¿no? Y es acerca de
esta fantasía de que creemos que existe una democracia o vivimos en una democracia. Volviendo otra vez a ese tema del dictador de Pérez Jiménez, quería comentar algo que Chávez fue el precursor de la destrucción de todas o de la mayoría de las cosas que ese señor construyó o que se construyeron durante su dictadura. Lo ilógico de esto es que Chávez lo elogia, porque claro, como Marcos Pérez Jiménez era un general y Chávez era un militar que creo que llegó a ser hasta coronel, hasta ahí no pasó, a no ser que se haya él autonombrado general, eh, pero lo elogiaba, ¿no? Y él odiaba a todas las demás facciones de COPEI, AD y todo esto, ¿no? Porque decían que eran corruptos, ¿no? Pero si tú elogias a alguien, vas a destruir sus obras o lo que él logró. Vas a construir más, vas a hacer inclusive cosas iguales a las que él hizo. No vas a agarrar y vas a destruir o dejar que se destruyan las cosas que él hizo, ¿no? Que eso es lo que me parece ilógico, ¿no? Por otro lado, tenemos recientemente pues llegó aquí, o llegó a España, mejor dicho, yo no estoy en España, estoy en Irlanda. Llegó a España Leopoldo López, que es un preso político en Venezuela, o lo estaba, que pertenece al COPEI. El COPEI es un partido social cristiano, así se llama, social cristiano COPEI. No, las siglas no me recuerdo qué significan. Pero fue este partido y su último presidente, Rafael Caldera, quien perdonó a Chávez y lo sacó de la cárcel. No sé qué promesas le habrá prometido Chávez a él, porque después fue Chávez quien ganó las elecciones. O sea que este partido pues destruyó Venezuela y este señor Leopoldo López es parte de ese partido. Lo ilógico es que esto es un partido inclusive que es laico y bueno, es elogiado por la derecha española. COPEI no tiene nada que ver con derecha, que yo tenga entendido, o lo que yo haya leído. Quizás sí, pero no creo. Y que sea elogiado por ellos, pues yo quizás los criticaría, ¿entiendes? Porque por culpa de ellos es que Venezuela está como está, por culpa de ese partido. Por culpa de la partitocracia que existe en Venezuela o que existió, que es la misma partitocracia que existe en España, fue que ese señor, Rafael Caldera, decidió, quizás por él mismo y por ser el jefe del partido y el presidente, liberar a un criminal como lo era Chávez, pues. Porque cuando tú vives dos golpes de Estado y tú ves a los soldados disparándole a la gente, que tenía un amigo hace muchos años, no sé si estará vivo o no, pero no murió esa vez, venía saliendo de una discoteca y le acribillaron el coche, y él y su pareja pues se salvaron y estuvieron encerrados dentro de un baño público por muchas horas sin saber si los iban a matar o no, pues. Cuando existe esa criminalidad contra la población y el tipo que lo haga dos veces, ¿entiendes? Que yo me recuerdo inclusive estar sentado con mis amigos bebiendo cerveza en una terraza, viendo los aviones dispararse. Esa era la clase de juventud gilipollas que yo era. Ahí yo era bastante chaval, ¿no? Pero es que lo veíamos como de risa, pues, ¿qué es esto, no? Qué increíble, ¿no? Que estén los aviones disparándose en el aire, ¿no? Y se escuchaban los cañonazos y todo eso. Esa fue la segunda. Y yo dije, mira, me empecé a plantear irme del país y me fui, pues. Entonces, esa misma partitocracia es la que existe en España, en la que le damos el poder a una sola persona y esa persona
pues tiene el derecho de hacer lo que le da la gana, montar las leyes que le da la gana. Como la ley esta que quieren montar, que en un principio, en el 2006 creo que fue que lo estaba viendo esta mañana, salía esta ministra de Igualdad. Es que a mí los nombres de esta gente intento no recordarme de ellos porque es que me producen úlceras. Pero esta de Igualdad, la esposa de Barney, como lo llamo yo a él, de cariño, ¿no? Porque parece que estuviéramos... esto parece los picapiedras, ¿no? Tenemos a Fred y a Barney. Entonces, bueno, creo que sería Betty, ¿no? En este caso. Y Bam Bam, pues Bam Bam será, no sé, el de justicia. ¡Pam, pam, pam, pam! Pero en fin, esta tipa diciendo, criticando a la derecha que se iban a montar el Ministerio de la Verdad, que eso es un insulto a la libertad de expresión. Y mencionó eso, el Ministerio de la Verdad. Y esto es lo mismo que están montando ahora. Entonces yo le pregunto a este joven, que tiene sus ideales republicanos, ¿qué tú piensas que va a suceder si entra una república en España? ¿Tú piensas que las cosas van a cambiar, que va a ser algo diferente? ¿O va a seguir esta misma partitocracia? ¿Cuál es la diferencia de esa república que él piensa con, por ejemplo, que tampoco estoy muy de acuerdo porque en Estados Unidos, aun cuando el sistema político no es de una democracia, es representativa, es un gobierno representativo? ¿Cuál es la diferencia entre esa república que él quiere, o la cual él aboga, con un gobierno como el de Estados Unidos, ¿no? ¿Qué es lo que él piensa? ¿Cómo se podría solucionar esto? Que no hubiera más corrupción entre los políticos, que los políticos no tuvieran ese poder de hacer lo que les da la gana, de abusar, de ganar esa cantidad de dinero, tener puertas giratorias. Porque todos estos políticos en el pasado, que ya la mayoría de estos políticos venezolanos están muertos, ¿no? Pero todos ellos hicieron una gran cantidad de dinero enorme. Es más, el último, que se llamaba Carlos Andrés Pérez, eso fue por eso que salió Chávez. Ese era un corrupto y era su segunda vez como presidente, ¿no? No consecutivo, ¿no? Pero era un corrupto enorme. Y bueno, su familia ahorita, pues, multimillonario, viviendo en Estados Unidos. Me consta porque tengo un familiar que es muy íntimo de esa gente. Y me dice, sí, ellos viven aquí, todos. Americanos ya todos, pues, porque ya se han nacionalizado, ¿no? Pero es igual como todos estos políticos españoles, pues, que básicamente están haciendo eso una fortuna, que la van a heredar sus hijos, ¿entiendes? Muchas de estas fortunas ni siquiera pagan impuestos. Entonces, otra de las cosas que quiero mencionar antes de cortar este video, porque ya lo estoy haciendo un poquito largo, es que esta regeneración política, que inclusive el PP está haciendo ahora, lo está haciendo nuevamente, porque primero lo hizo con Alianza Popular y lo convirtió en PP, y ahora está haciendo Vox, y poco a poco el PP se va a desaparecer, porque están limpiando la casa para desaparecerla, porque ya está muy corrupta. Entonces viene Vox, el partido que todo el mundo le va a creer, y son buena gente. No, es lo mismo con otra cara. Eso me recuerda muchas veces cuando yo trabajaba en discotecas y veía como la discoteca se estaba yendo a la quiebra porque llevaban, no sé, 4 años funcionando 100% y la gente iba para allá, pero al cabo de 4 años venía otra discoteca y abría el frente a cruzar la calle, entonces todo el mundo se iba a esa nueva discoteca. Entonces, ¿qué hacía el dueño de la discoteca donde yo trabajaba? Pues la cerraba.
la cerraba y nos mandaba a nosotros de vacaciones. Y por un mes, 2 meses, remodelaba eso violentamente, inclusive no creo que tardara ni un mes. La remodelaba violentamente y la volvía a abrir con otro nombre. Y todo el mundo iba nuevamente, pensando que era algo diferente, que eran otros dueños, pero era el mismo dueño. Era la misma mierda. Y así es que están haciendo con los partidos políticos. De renovar no hay ninguna renovación, todos son iguales, es lo mismo. Están cortados, son las mismas caras son las dos caras de la misma moneda. No hay regeneración ahí. Ellos lo que están buscando es el poder. Y cuando encuentren ese poder, no lo van a soltar. Como no lo quiere soltar ahorita este Trump, no lo quiere soltar. Él quiere continuar 4 años más para hacerse todo el dinero que necesita hacer y marcharse, y irse a vivirse a las Bahamas o desaparecerse. Eso es lo que quiere hacer. Entonces olvídense, ¿vale? Olvídense. Yo no es que invite a la gente a abstenerse de votaciones, pero yo soy un abstencionario y realmente no participo en el sistema electoral, más nunca lo voy a hacer hasta que no cambie radicalmente el sistema político en España, por ejemplo, es donde yo voto, ¿no? Venezuela dudo mucho que vaya a volver a votar y dudo mucho que vaya a existir nuevamente en un futuro un cambio. Si va a haber un cambio, pues yo creo que no lo voy a ver. Para que Venezuela cambie y se regenere, que a veces escucho a viejos amigos míos de la infancia decir, no, que yo estoy esperando para regresar a Venezuela. Digo, bueno, síguete esperando, ¿entiendes? Porque lo más seguro que van a llevar es tu cuerpo a enterrarlo en Venezuela, si tú quieres. El resto no va a haber más nada, ¿entiendes? De ahí a que Venezuela cambie, pues dudo mucho que vaya a cambiar. En fin, me voy porque ya está bien larguito y no te olvides de darle al me gusta, a suscribirte, a la campana, a seguirme por Instagram y déjame un comentarios también. Tus opiniones también cuentan. Si a veces no respondo a todas porque hay ciertas personas que realmente lo que buscan es ser como un troll y realmente no me interesa entrar en discusiones y me refiero a una persona que recientemente tuve una discusión con ella por Instagram y me ha seguido hasta YouTube y ella pensaba que yo le estaba haciendo un video a ella referente a esto, pero realmente ese video ya lo había realizado yo hace varios días atrás. Coincidió con lo que estábamos hablando, pero nada que ver. Y seguía insistiendo en mantener esa discusión feminista que ella quería tener conmigo. Y realmente que yo no discuto con feministas para nada, ni me interesan las feministas. Entonces, si son comentarios productivos, son comentarios que pueda yo entablar una conversación sana y decente, pues bien. Si vienen de insultos y de estupideces, adiós. Vale, entonces cuídense, un abrazo y nos vemos en la próxima. Hasta luego.